Bien, Ricardo. Bueno, adelantabas vos en tu presentación de que había sido una semana en que había varias noticias económicas. Vamos a hacer un par de comentarios sobre una cuestión que tiene que ver con la provincia y después una consideración sobre la cuestión macroeconómica. Sobre la Dale. provincia, la semana pasada, después de nuestro programa, se anunció que Córdoba había logrado reestructurar la deuda. Ujú. Eh, en realidad sobre este tema, bueno, hay mucha información que ya se ha conocido, pero me gustaría hacer, digamos, recordar un par de puntos. Digamos, Córdoba reestructuró la deuda y es una de las cuatro provincias que lo ha podido hacer o que lo ha hecho. Una es Córdoba, otra es Neuquén, la otra es Mendoza y la otra es Chubut. Sin embargo, hay cuatro provincias que están en default, que son Buenos Aires, la provincia más endeudada de la Argentina, Entre Ríos, que ya tiene un juicio en Nueva York, Chaco y La Rioja. Ha habido mucha discusión. El gobierno obviamente intentó presentarlo como un éxito en el sentido de decir no caímos en default. Digamos, en realidad es opinable si se había producido o no el default. Lo concreto es que el lunes logró ese acuerdo. El nivel de adhesión del acuerdo lo vamos a conocer esta semana, este viernes seguramente se va a conocer. Y bueno, reestructuró tres bonos por más o menos 1.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay una pregunta ahí que es decir, bueno, ¿había alguna otra opción? Tenía que enfrentar un pago de más de 700 millones de dólares este año. Y esa reestructuración, el gobierno dice, bueno, he logrado bajar la tasa de interés, porque la tasa promedio de los bonos que está reestructurando era algo más del 7%, el 7,23, Ah, y logró hacer, digamos, arreglar a un 6,08. Ahora, muchos se preguntan, bueno, pero ¿cómo la nación pasó del 7 al 3? Y sin embargo, Córdoba tuvo que arreglar en el 6%. O dicen, bueno, no había la posibilidad de haber negociado mejor. Bueno, esa discusión es difícil de saber hoy si había una opción mejor. Lo que yo quiero decir es que uno debería pensar un poco en las causas. La mayoría de las jurisdicciones, de la mayoría de las provincias, el Estado Nacional en Argentina, tienen un comportamiento de imprudencia fiscal, ¿no? Y que suponen que en el futuro van a poder ir renegociando las deudas o renovando los vencimientos, pagando solo los intereses, etcétera. Digo esto de la imprudencia fiscal porque más allá de que el destino de la deuda sea obra pública, como es mayoritariamente en el caso de Córdoba, y en ese sentido me parece que no debería ser cuestionable, lo que realmente resulta llamativo, y yo creo que en ese sentido la provincia y el ministro, nuestro amigo Osvaldo Giordano, subestimó la importancia que tenía y las dificultades que podía haber con la deuda. Estaban más preocupados quizás por los déficits de la caja, que los veían como más importantes que la deuda que había que pagar. Y es más, tomaron alguna deuda que había que pagarla íntegramente, es decir, en una sola vez. ¿Por qué? Porque creían que llegado el momento se iba a poder hacer un rollover de eso, es decir, se iba a poder renovar. Y eso tiene que ver, me parece a mí que ahí se dan dos déficits, digamos, dos errores. Uno, esto de una cierta dosis de imprudencia fiscal, y otro, pensar que el escenario futuro va a ser igual al escenario presente, ¿eh? Es decir, esta idea de que cuando llegue el momento se va a poder resolver, ¿no? Entonces hoy el gobierno afronta la crítica, enfrenta la crítica de que le digan, bueno, en realidad lo que ha hecho es patear para adelante porque no bajó tanto el costo del endeudamiento, etcétera. Pero en esto de pensar de que el futuro va a replicar las condiciones del presente, en eso ha ocurrido muchas veces. Mira, hoy estaba pensando en una situación en la cual no quiero ser autorreferencial, pero fue una pregunta que yo le hice al ministro de Economía de Macri, Duhovne, cuando estuvo en sí. Córdoba. Mira, fui a buscar el archivo y en una nota que sale en el diario Perfil, escrita por José Busaniche, el 8 de octubre de 2017, yo le pregunté al ministro, y está en esa nota está transcripto, le pregunté si la estrategia esta de financiar con deuda no corría el riesgo de financiar el déficit con deuda, no se corría el riesgo que en algún momento subieran las tasas, se cerraran los mercados y si tenían plan B.
Y la respuesta de él, te la voy a leer porque la tengo acá textual, me contestó, mire, dice, es difícil que se altere el escenario de tasas bajas porque a los países centrales les está costando tener índices de inflación que buscan. Están por debajo de sus objetivos. Esa fue la respuesta. Es decir, no va a subir la tasa de interés. 4 meses después, la Reserva Federal subió la tasa. Yo en aquella época hacía una broma y decía, menos mal que Caputo no le hizo caso a Duhovne y se endeudó en enero, porque en febrero subieron las tasas. Sí, recuerdo. Digo, esta es una, creo que lo dijimos inclusive en el programa. Entonces, ¿por qué llamo la atención de esto? Porque hoy el gobierno tiene una relativa tranquilidad porque dice, bueno, el dólar está más o menos tranquilo, ¿no es cierto? Y entonces, en la medida en que lleguemos a marzo, en que las tasas de interés en el mercado mundial son muy bajas, llegamos a marzo y comenzamos a tener ingresos de exportaciones. Desde principios de diciembre el central está recuperando un poco de reservas y entonces de nuevo el gobierno se está imaginando que el futuro va a ser igual y a mí me parece que no hay ninguna garantía de que en el mercado cambiario las cosas sigan igual. Hemos dicho, yo lo he dicho varias veces, que yo era partidario del desdoblamiento del mercado cambiario. El gobierno se ha inclinado por otra idea, pero vamos a tener un 2021 en el cual hay una gran cantidad de dinero. Es probable que el gobierno tenga que seguir emitiendo y da la impresión que no estamos resolviendo los problemas centrales. Y acá voy a un problema central de la macro, Ricardo. El tema de la inflación. Déjame hacerte un apunte a lo que decías vos. Déjame hacerte un apunte con respecto al tema de la deuda de Córdoba. La bronca del gobierno nacional, particularmente de Martín Guzmán, es que él habla de una caja sola para los dólares. Y el arreglo de Córdoba a una tasa tan alta y a un acuerdo de esas características le impone concretamente de que Córdoba le tenga que comprar los dólares a la nación y eso de alguna manera le erosiona precisamente los argumentos o el plan que evidentemente Martín Guzmán puede llegar a tener en tal sentido, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que hacer un par de declaraciones, ¿no? Es cierto que aparentemente hay una molestia porque además, como yo te decía recién, hay 4 que han defaulteado la deuda, que en algún momento la van a tener que reestructurar, y solo 4 ya la tienen reestructurada, de las provincias, digo. Pero también es cierto que las situaciones son distintas en los distintos estados provinciales. Y también es cierto que Córdoba debe ser, desde el punto de vista, digo, de las provincias, una de las que más contribuye a las reservas del Banco Central, porque es uno de los principales exportadores del complejo sojero. O sea que hay, digamos, y además la provincia hasta podría decirle, mire, a mí se me complicó la negociación porque no me ayudó el escenario macroeconómico, también se lo podría haber dicho. Pero lo concreto es que los futuros gobiernos en Córdoba tendrán que hacerse cargo de esa deuda, ¿no es cierto? Sí. Y que sería bueno que no se repita esta idea de pensar que uno tirando para adelante, el futuro, las cosas se van a resolver solas. Pero quería terminar diciéndote una cosa de la inflación, porque el jueves pasado se conoció el índice de diciembre, ese índice fue 4%, con lo cual el año pasado cerró, como nosotros habíamos estado estimando, en el 36%. 36.1 fue lo del INDEC, nosotros habíamos dicho el martes que nos parecía que iba a estar en el 36%. Ahora, el 4% es una tasa monstruosa, Ricardo. 4% durante 12 meses seguidos te da 60%. No estoy diciendo que vaya a ser 60 2021. Sin embargo, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central le da que la mediana de la inflación que esperan los que intervienen en ese relevamiento para el año que viene es 49,8. Entonces, la idea del 29% que se supone tiene el gobierno, la idea de Guzmán de llegar al 29%, para que tengamos una idea, deberíamos decir que de enero a diciembre la inflación debería estar en el 2,15%. Como enero seguramente va a estar por encima y probablemente febrero también, es obvio que esa tasa de inflación es un objetivo quizás demasiado ambicioso. Porque además nadie cree que pueda ser así. Fíjate vos, hoy me llegó la encuesta de Jacobe. Jacobe hace una encuesta
que una de las preguntas, no vamos a revisar todo, pero una de las preguntas, son 2.500 casos que relevaron entre el 14 y el 16 de diciembre, una de las preguntas le dicen, ¿qué cree que sucederá con la inflación en el 2021? Y te doy los porcentajes. Digamos, que va a bajar es el 10% de las personas que fueron encuestadas. Que va a ser igual, si estamos hablando del 36%, es el 14%. Ahora, que va a ser mayor la inflación, el 64% de los encuestados creen que eso va a ser así. Entonces, cuando uno ve eso, empieza a pensar que quizás la idea de que va a estar todo tranquilo, que el futuro se va a parecer a una situación relativamente estable, digamos, es probable que pueda ser así, pero es mucho más probable que tengamos otro tipo de problemas. No quiero terminar tan negativamente y entonces te digo solamente una cuestión. Hay un momento en que los gobiernos se dan cuenta. Nosotros el programa pasado dijimos que la idea de suspender las exportaciones de maíz, que después dar un cupo de 30.000 toneladas día, Guzmán sabía que no duraba. Todos sabíamos que no duraba. Yo confieso que no pensé que durara tan poco. Y de hecho, tuvieron que dar un paso atrás con eso. Estas decisiones y vacilaciones tampoco ayudan a que existan buenas expectativas. Pero para no terminar tan mal, me adhiero a lo que decías de que el precio de los commodities le puede ayudar un poquito a Argentina. El gobierno está recuperando, el Banco Central está recuperando reservas, no muchas, pero está recuperando. Y da la impresión que la industria, en particular la siderurgia, la metalmecánica y la construcción, han iniciado un proceso de recuperación. Ahora, si la macroeconomía no funciona, ni las provincias funcionan, ni la microeconomía funciona. Así que hagamos votos para que el gobierno aprenda que tiene que adoptar ciertas decisiones que, aunque tengan costo político, probablemente estabilicen la macroeconomía.